Muy bien, continuamos estudiando el Evangelio de Juan. Habíamos estado estudiando el capítulo 6. Jesús se ha revelado a los judíos, les ha dicho que Él es el pan de vida, el pan que desciende del cielo, porque ellos venían en busca de ser alimentados nuevamente. Esto es posterior a la alimentación de las más de 5,000 personas, donde Jesús multiplicó los panes y los peces. Esta misma multitud viene en busca de más, pero no más para su espíritu, sino más para sus estómagos. Entonces Jesús les deja claro, les deja saber de que ellos vienen con las intenciones incorrectas, pero que Él tiene para ellos el pan de vida, que es para vida eterna. Luego de esto, ellos le piden señales a Jesús. Muéstranos qué obras haces tú para nosotros ver y creer. Lo que pasa es que el problema no estaba en que ellos querían ver señales, sino que estaba el problema en la dureza y en la incredulidad de sus corazones, en el perfil del Mesías que ellos estaban esperando, que era un líder político y religioso, que viniera como rey a imponer su reino sobre toda la tierra. Y su estándar o su perfil, su expectativa, era que este Mesías viniera y que fuera levantado, así como Moisés fue levantado en el pasado. Por eso entonces esta multitud viene y le dice a Jesús: bueno, en el tiempo de Moisés Dios proveyó maná del cielo para nuestros padres. Esa era como su vara de medir. Jesús, si usted verdaderamente es ese profeta que Dios iba a levantar como el Mesías, haz algo parecido que esto. Entonces comienzan a comparar a Jesús con Moisés. Esa es su vara de medir. Lo que pasa es que Jesús entonces se aprovecha de este momento y utiliza lo que ellos están usando como referencia para decirles que toda aquella generación murió, a pesar de haber recibido el maná del cielo durante 40 años. Porque incluso si ellos recogían el maná de un día, al otro día tenía gusanos, se podría. Entonces Jesús les está dejando claro de que el maná fue provisto para alimentar sus estómagos, no su alma. Sí, fue una muestra de la misericordia de Dios y de su cuidado, pero fue algo para alimentar sus estómagos. Y lo que Él trae y quien Él es la verdadera provisión de Dios para alimentar su alma. Entonces ellos, al ver que Jesús está usando esta referencia que tienen para sus vidas, para su religión, para su fe, se sienten ofendidos. Se sienten ofendidos. Y estas cosas Jesús las estaba enseñando en la sinagoga. Y sus palabras no fueron bien recibidas, porque no estaban escuchando lo que querían escuchar. No les gustó el mensaje, no les gustó lo que Jesús les estaba enseñando. Y Él venía con la verdad. Él venía con la verdad. Les estaba poniendo en claro cuál era su realidad espiritual, cuáles eran sus motivaciones al momento de seguirle, cuáles son sus excusas para no creer en Él, para no seguirlo a Él verdaderamente. Entonces, habíamos quedado en el versículo 60, en el capítulo 6. Entonces vamos a continuar hoy. Versículo 60, y aquí el Señor va a comenzar a mostrarnos una diferencia entre aquel que está comprometido verdaderamente con el Señor y aquel quien es un seguidor superficial de Él. Versículo 60 dice: al oír las palabras que Jesús les acaba de decir, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende?
Cuando nos habla acerca de discípulos, acá se está refiriendo a la generalidad de aquellos seguidores, incluidos los que lo seguían superficialmente como los que verdaderamente le seguían. Y la palabra dura en griego quiere decir escleros. Es la palabra escleros, es de donde viene esclerosis. Y lo que representa es que ellos sentían que esta palabra era áspera, era dura, era ofensiva, intolerable. Por eso entonces ellos se ofenden, porque les están hablando con la verdad, los está poniendo en la realidad. Y ellos se sienten ofendidos por esto, por las palabras de Jesús. Ellos no querían escuchar, no querían aceptar lo que Jesús les estaba enseñando, porque estaba atentando en contra de su orgullo, de la manera en la que ellos querían ver al Mesías, de la manera en la que ellos querían creer su religión, su fe. Lo que pasa es que Jesús les dice, recuerden que toda aquella gente en el desierto murió, porque el maná alimentaba sus cuerpos, pero lo que yo les traigo va a alimentar su alma para vida eterna. Es para siempre, no algo momentáneo, no solamente por un tiempo, sino que alimentará su vida para siempre. Pero ellos no querían recibir esto, no entendían, ellos estaban en una sintonía carnal y Jesús les estaba hablando de las cosas espirituales, por eso no comprendían. Ahora, sin necesidad de que ellos le dijeran, Jesús que sabe los pensamientos del hombre, lo que hay en su corazón, Él sabe que ellos están murmurando entre ellos, y por eso les dice, ¿esto les ofende? Y continúa diciéndoles, versículo 62, pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Y con este versículo Jesús les está dando una anticipación de lo que va a suceder después de su resurrección, cuando Él asciende a los cielos, nuevamente a su casa, a sentarse a la diestra del Padre. ¿Cuál va a ser su reacción? Si les estoy hablando con la verdad, ¿cuál va a ser su reacción cuando me vean ascender a los cielos? Continúa. El Espíritu, versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué les dice esto? Porque su confianza o su referencia es el maná del cielo, algo que alimenta la carne. Pero como se dan cuenta, la carne para nada aprovecha porque va a morir, va a desaparecer. Pero las cosas del Espíritu, lo que Jesús puede hacer en ellos, son para vida y vida eterna. Entonces, en medio de esta confrontación, ellos no se dan cuenta de que Jesús los está queriendo llevar a una realidad espiritual, pero su realidad carnal, su mentalidad, no los deja comprender. Entonces es cuando viene la confrontación más fuerte, porque ellos se habían acercado a Jesús. ¿Por qué? Para buscar alimento, para buscar más señales, para su propio beneficio. Versículo 64, Jesús les dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él ya sabía que había en sus corazones, quienes lo seguían superficialmente, sin ningún interés de tener un compromiso con Él, de conocerlo realmente. 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, porque sus intenciones y la dureza de su corazón no los va a dejar comprender la realidad del por qué Cristo ha venido a esta tierra. No los va a dejar entender, porque la dureza de su corazón y su orgullo no lo va a permitir. Por más que Jesús les quiera hablar y les quiera continuar hablando la verdad,
ellos no van a dejar que la verdad entre a sus corazones. Aunque lo tienen de frente, no lo van a permitir por el orgullo de sus corazones. Ahora, en versículo 66, les dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Porque ellos venían buscando sus propios intereses y cuando fueron confrontados con la verdad, se sintieron ofendidos. Cuando Cristo desnudó la realidad de sus intenciones, de las intenciones de su corazón, se sintieron ofendidos. Sintieron que su palabra y la verdad básicamente les raspó su corazón, su orgullo, su incredulidad. Eso fue lo que pasó, eso los ofendió. Y lo que pasa es que a los seguidores superficiales, toda confrontación a su vida carnal, a su manera de vivir y toda disciplina del Señor la van a ver como una ofensa. Porque ellos no quieren que se les incomode de las tinieblas en las que están viviendo. Y cuando la luz les alumbra y les desnuda toda la realidad en la que están, se sienten ofendidos. Y entonces se cierran y prefieren decir, no, yo voy a creer a mi manera y voy a continuar viviendo a mi manera. No conforme a lo que la palabra de Dios nos está hablando. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que al igual que estas personas están rechazando el mensaje de Jesús. No, pero es que yo sí creo en Jesús. Sí, usted puede creer en Jesús, pero superficialmente hablando. Usted está escogiendo lo que quiere creer y lo que quiere aplicar a su vida. No todo lo que la palabra de Dios dice, sino solamente unas partes, algunas cosas, lo que te conviene, lo que no te incomoda. Al igual que estos discípulos, al igual que estos seguidores superficiales, porque ellos han visto milagros, ellos han visto lo que Jesús ha hecho y aún así están demandándole obras para poder ver y creer. Es un pretexto, ¿saben? Es un pretexto. Y muchas veces, lastimosamente, en la iglesia, hoy, en nuestra actualidad, hay personas que no se acercan profundamente y comprometidamente con el Señor por excusas. Porque quieren estar seguros de lo que están creyendo, de lo que Jesús es. Pero por más que el Señor quiera mostrarles su verdad, no quieren creer, no lo quieren seguir. ¿Por qué? Por su orgullo, por la dureza de su corazón, porque están dominados más por la carne y no le han permitido que el Espíritu crezca en ellos. Por eso dice que algunos se sintieron ofendidos, muchos dejaron de seguirle, pero quiere decir que quedó un remanente, un grupo que sí comprendió cuál era el propósito de la confrontación. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Cuando el Señor confronta nuestra carne, nuestro pecado, no es para alejarnos, es más bien para acercarnos a Él. Es para mostrarnos cuál es la realidad en la que estamos y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, para que vivamos conforme a su verdad y que no vivamos en una ilusión, en una mentira y en un engaño. Por eso el Señor lo hace, por eso lo hace con amor, con compasión, para que nos demos cuenta
¿qué es lo que Él quiere hacer en nosotros? Él quiere transformarnos. Pero como es una confrontación a nuestra carne y al pecado, la carne lo va a sentir ofensivo. Va a sentir que están dañando su ego. Eso es lo que pasa. Muchos que siguen al Señor superficialmente ven la confrontación del Señor y su disciplina como una ofensa a sus libertades, como una ofensa a sus derechos. Y eso usted lo puede ver a flor de piel hoy en día. No, es que esa iglesia es súper legalista porque habla solo de la palabra de Dios y lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, Jesús se dedicó a eso. Y por eso es que nos alineamos a lo que dice la palabra de Dios, para que sea ella la que nos confronte. Y no el hombre que diga qué está bien y qué no, sino que sea el Espíritu Santo trayendo a convicción y la incomodidad a nuestras vidas de lo que tenemos que cambiar. Y es Él el que va a hacer el cambio en nosotros. No el hombre, no usted, no nadie más. El Espíritu Santo trayendo transformación. Y esto lo han comprendido los discípulos, porque seguramente ellos también sintieron que las palabras de Jesús eran ofensivas, eran duras. Pero la diferencia está en que ellos comprendían de que el impacto que Jesús estaba teniendo con sus palabras no era para impactar tu ego, tu corazón, tus emociones, tu motivación, sino que era para impactar tu vida, para vida eterna. Estos seguidores superficiales probablemente estaban esperando escuchar un mensaje bonito, emocional, que los hiciera brincar y saltar de alegría. Y lastimosamente no estamos muy lejos de esa realidad, porque la iglesia se ha alejado de predicar la palabra de Dios y más bien comenzar a afectar emocionalmente a los creyentes, superficialmente. Pero no se han encargado y se han alejado de impactarlos a través de su palabra, para que haya transformación por medio de lo que dice la Biblia y no por medio de lo que dicen las emociones. La clave está en versículo 67, porque los discípulos saben que no hay otro lugar donde puedan hallar vida más que en las palabras de Jesús. Y versículo 69 dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos saben, han conocido, han experimentado cuáles son las intenciones de Jesús, de cuando Él les habla de esta manera. No es alejarlos, sino más bien acercarlos y hacerlos más como Él. Hacerlos más como Él y afectar su vida para vida eterna. Eso es lo que ellos están comprendiendo. Porque ellos, más allá de lo que han visto, que ha sido cuando Jesús sana a un paralítico, cuando el Señor transforma el agua en vino, los ha salvado en medio de una tormenta, lo han visto caminar sobre las aguas. Más allá de eso, ellos han experimentado una transformación en sus vidas. Entonces ellos comprenden de que la confrontación y la disciplina del Señor es para transformación, no para juicio, no es para condenación, sino para transformación. Los seguidores superficiales del Señor nunca experimentarán verdaderamente a Cristo. Nunca lo harán. Nunca experimentarán a Cristo en sus vidas si no es que se comprometen verdaderamente a tal punto de que van a convertirse en sus discípulos. Y un discípulo de Jesús sabe que no hay mejor lugar para estar que cerca de Él. Un seguidor superficial rápido se va, pero el discípulo, el comprometido, el que verdaderamente ha conocido al Señor, permanece.
porque sabe que su Señor lo está proyectando hacia vida eterna. Y entenderá que la confrontación tiene un objetivo, y es formar nuestros corazones y ponernos en la realidad de dónde están nuestras motivaciones a la hora de seguir al Señor. Con esto concluimos en el capítulo 6 del libro de Juan y nos introducimos al capítulo 7. Y aquí Jesús va a encontrar la incredulidad de sus hermanos dentro de su casa. Hay quienes no creían en Él. A ver, crecer escuchando acerca del Señor o crecer en una familia de creyentes no garantiza de que usted tenga una relación con Jesús, de que usted crea en Él. Incluso usted pudo haber visto a muchas personas con gran devoción al Señor, adorándolo, exaltando su nombre, sirviéndole. Pero eso no quiere decir que su fe haya estado puesta en Él. Al igual que los hermanos de Jesús, crecieron con Él, lo vieron, pero no creían en Él. Ahora, esto va a cambiar, porque en el libro de Hechos vamos a encontrarlos a ellos perseverando en oración junto con la madre de Jesús. Y en el Nuevo Testamento, después del libro de Hechos, vamos a encontrarnos la carta de Santiago, hermano de Jesús, la carta de Juan, hermano de Jesús. Ellos fueron transformados a partir del momento en el que se acercaron a Jesús y lo conocieron y Él se reveló a ellos. Pero la realidad es que en este momento ellos no están creyendo. Vamos a ver esa parte. Versículo 1, capítulo 7, dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Jesús sabiamente sabía que si iba a Judea, se iba a hacer un gran alboroto. Por lo tanto, decide no pasar tanto tiempo allá, sino que mejor se queda en Galilea. Porque desde la última vez que Él fue, que sanó al paralítico, los líderes religiosos estaban buscando matarle. Pero no por la sanidad que Él hizo, sino porque lo hizo en el día de reposo. Entonces, Jesús sabiamente prefiere quedarse en Galilea, no por miedo, sino porque Él se maneja bajo la voluntad de Dios. Sabía que no era su momento estar allá. Versículo 2 dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5: porque ni aun sus hermanos creían en Él. De primera instancia, parece que el consejo no está nada mal, no es nada descabellado, pero vemos sus intenciones al final. Ellos no creían en Jesús. Ellos sabían que era necesario que el Mesías se diera a conocer al mundo como un rey poderoso, que estableciera su reino sobre la tierra, porque ellos eran parte de los judíos que no creían. Ahora, la fiesta de los tabernáculos era esta ocasión donde los judíos peregrinaban hasta Jerusalén para celebrar, para conmemorar el tiempo de la peregrinación y el campamento de Israel antes de recibir la tierra prometida. Entonces armaban cabañas con palmas y acampaban ahí frente al templo y presentaban sus ofrendas y adoraban a Dios en conmemoración de la fidelidad de Dios, del cumplimiento de sus promesas. Entonces, esta era la celebración de los tabernáculos. Jesús no va a presentarse allí como sus hermanos estaban planeando. Ellos le estaban diciendo a Jesús básicamente: ¿por qué no va y hace todas las obras que usted dice que está haciendo, a pesar de que ellos lo estaban viendo, a pesar de que ellos han crecido con Jesús? ¿Por qué no va y lo hace allá en Jerusalén y se da a conocer ante el mundo y se gana el respeto y se gana
el respeto de los líderes religiosos, de todo el pueblo judío, para que vean entonces y lo admiren a usted como el Mesías. Pero erróneamente ellos no comprendían de que Jesús no había venido para ser un rey, había venido para ser un salvador. Ahora, eventualmente esto sí sucederá al final de los tiempos, donde Él regresará como un rey. Pero para este momento era como un siervo, como un salvador. Veamos ahora las palabras de Jesús, su respuesta, versículo 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Atención, porque Jesús no dice que no va a ir, sino que no va a ir todavía. Él se maneja bajo una agenda divina, no bajo su propia voluntad, sino bajo una agenda divina, bajo la voluntad del Padre. Recordemos que este no es el momento ni el tiempo para que Jesús sea entregado y sea arrestado, y Él lo sabe. Así que mejor prefiere evitar que el alboroto crezca aún más al punto en el que lo van a buscar para arrestarlo. Probablemente si Él hubiese subido con sus hermanos, ellos lo van a exponer. Las palabras o el consejo que le están dando a Jesús es de una manera sarcástica. Es algo sarcástico. Si Él hubiese subido con ellos, probablemente lo iban a exponer. Y todo el rollo del pleito y la confrontación con los fariseos se iba a armar grande. Pero Él sabiamente sabe de que no es el momento para ir. Y Él va a ir, pero no públicamente como sus hermanos sugerían, sino que va a ir en secreto. Ahora, cuando Él les dice que su tiempo está presto, les está queriendo decir que ellos pueden ir sin ningún problema. Ellos pueden ir sin ningún problema a la fiesta porque ellos son uno más de los judíos que no creen en Él como el Mesías. Son uno más del mundo. Por eso les dice, su tiempo está presto, el mundo no los puede aborrecer porque vosotros son parte del mundo. Ellos son parte de la corriente de este mundo que se opone a que Jesús sea el Mesías, el Salvador. Así que ellos no van a tener problema, pero Jesús sí va a tener problemas. ¿Por qué? Porque al final del versículo 7, Él les dice: porque yo testifico de Él, del mundo, que sus obras son malas. Y ahora entendemos por qué la palabra de Dios para la multitud fue ofensiva. Porque ellos tienen un corazón carnal, una mente carnal, están viviendo conforme a este mundo, no conforme al Señor, por lo que la palabra de Dios siempre los va a confrontar, la van a sentir ofensiva, porque atenta contra el pecado y la maldad de sus corazones. Y hoy en día es lo mismo, la verdad de la palabra de Dios es ofensiva para este mundo, es dura, es áspera, porque confronta con la verdad. Confronta con la verdad. Toma en cuenta que al igual que Jesucristo, todos aquellos que no quieran vivir conforme a este mundo de pecado, el mundo los odiará. Así que si usted es un verdadero seguidor de Cristo, tome en cuenta de que usted no van a recibirlo con los brazos abiertos por este mundo, por la corriente de este mundo. Y que al igual que Jesucristo, van a hacerlo a un lado. Y tal vez, probablemente le van a hablar sarcásticamente, porque usted va a reflejar la verdad del Señor.
va a desnudar cuál es la maldad en la que este mundo está viviendo, el pecado en el que está viviendo, no porque usted se los diga, sino por su manera de vivir, por su testimonio de vida. Y eso va a levantar roncha en los que están caminando conforme a este mundo. Ahora, lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado del consejo que estamos escuchando. Jesús tenía muy bien claro que su manera de vivir era conforme a la voluntad de Dios. Y él no recibió el consejo de sus hermanos. Así que nosotros también tenemos que tener mucho cuidado de los consejos que nos dan. Confíe en el consejo que está fundamentado en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría de los hombres. Y puede ser una muy buena idea, pero venga delante del Señor y escuche su consejo. No confíe en el consejo del hombre, confíe en el consejo del Señor, en su palabra. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el capítulo 7. La próxima semana continuaremos. Pero hasta acá hemos aprendido, primero, la diferencia entre un seguidor superficial y un seguidor comprometido con el Señor. Aquel que verdaderamente quiere ser un discípulo de Él. Porque ambos van a ser confrontados con la verdad de Dios, con su palabra. La diferencia está en que unos van a recibir van a percibir este trato de Dios con ellos como algo ofensivo, que violenta mi libertad y mis derechos. Pero el que verdaderamente conoce al Señor y ha experimentado en su vida el amor de Dios, recibirá esto como un trato de Dios para transformación de su vida, para vida eterna, para proyectarlo a vida eterna. Hermanos, y cuando el Señor confronta nuestra carne y nuestro pecado, de nuevo, no es para alejarnos, es para acercarnos a Él más bien, para acercarnos más a su imagen, a su imagen. La palabra de Dios es confrontante para nuestra carne, es ofensiva y siempre lo va a ser, porque la palabra de Dios habla a nuestro espíritu y confronta el pecado, confronta lo que nos quiere separar de vivir una eternidad con Cristo. Por eso es ofensiva, por eso raspa, por eso duele, por eso incomoda, porque confronta y desnuda el pecado que muchas veces hay en nuestra vida, nuestra manera de vivir. Pero lo hace por amor, por misericordia, porque Él quiere que tú tengas una vida plena en Él, para vida eterna. Para vida eterna. La confrontación con la verdad también desnuda las motivaciones de nuestro corazón. Y si usted hoy, o mañana, o pasado mañana, cuando el Señor lo haga, se siente confrontado y se da cuenta que las motivaciones de su corazón no han sido las correctas para venir y seguir al Señor, hoy es un buen momento para replantear eso, para meditar en esto y preguntarle al Señor, ¿cómo podemos hacer para cambiar, para mejorar, para avanzar y para crecer espiritualmente en esa área? Y que nuestras motivaciones sean las correctas para servirle a Él, para amarlo por quien Él es, no por lo que nos da, sino por quien Él es. Y también, para aquel que no tiene a Cristo en su corazón, cualquier momento es bueno para ejecutar su voluntad. Es más, teniendo a Cristo en su corazón también, muchas veces el creyente trata de escuchar el consejo de los demás y ejecutar su propia voluntad. Pero Jesús nos enseña de que el Señor tiene tiempos y tiene momentos. Y Él se manejaba bajo la voluntad del Padre. ¿Por qué nosotros tenemos que hacerlo diferente? Esa es la manera segura. Vivir bajo la voluntad de Dios y ejecutar su voluntad conforme a sus tiempos. No en nuestro tiempo, sino en su tiempo.
Así que le animo a que viva bajo la voluntad de Dios, caminando bajo su obediencia, no bajo su propia voluntad. ¿Sabe? Porque los tiempos del Señor son perfectos. No se adelante a lo que el Señor quiere hacer en su vida. Que sus sentimientos y sus emociones no los traicionen. El Señor tiene un tiempo y una ocasión, pero probablemente quiere primero trabajar en nuestras vidas, trabajar en nuestros corazones para acercarnos más a su imagen. Dios se va a glorificar en su tiempo, en su vida, pero en su momento, a su manera. Amén. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias por tu palabra, la cual nos confronta, la cual nos anima, nos restaura y nos guía a caminar bajo tu voluntad en obediencia. Padre, solo tú tienes palabras de vida eterna, palabras de verdad. Este mundo nos habla solamente de engaño y mentira, pero en ti encontramos verdad. Y sabemos de que la confrontación a nuestro pecado, a nuestra carne, es por nuestro bien, para hallar vida eterna en ti, para hallar plenitud de gozo en ti y para hallar, Señor Jesús, vida para nuestra alma, para nuestro espíritu. Gracias por tu verdad, que aunque raspa y es áspera para nuestra carne, nos ayuda a crecer, Señor Jesús, y a acercarnos más a ti, más a tu imagen. Te damos toda la honra y la gloria a ti por ese gran amor y tu gran misericordia a la hora de que tú nos hablas, Señor, nos confrontas con tu palabra, con tu verdad bíblica. Te pido por favor que tú seas quien transforme nuestros corazones, quien toque nuestras vidas como iglesia y que nos permitas y nos guíes a vivir conforme a tu voluntad, a tu obediencia, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.